Dan Swano. Durante el trayecto de la prolífica banda sueca progresiva Edge of Sanity, uno de sus integrantes, Dan Erlande Swano o simplemente Dan Swano, es uno de esos músicos quienes generan tanto ruido a la hora de referirse al mismo. Y es que, bajo a su legado, movimientos, contribuciones y lanzamientos, tiene un alto repertorio de muchos proyectos que han dado el resultado de su estatus y efectividad, hasta ser más que un simple escritor musical, cosa que no muchos artistas del metal suelen llegar a esos niveles de determinación a la hora de componer música. Su aparición yace en un 10 de marzo de 1973, originario de Finspång, Östergötland, Suecia, pero hubo un tiempo en que se trasladó a Krefeld, Alemania, y, años posteriores su residencia actual sería en Österby, Schleswig-Holstein, en el mismo país. Siendo dueño de su propio sello de estudio Unisound Studios. Su biografía musical es simplemente extensa. Empezando por donde se le conoce más en el mundo del heavy metal, de productor, con un centenar de bandas famosas y no tan famosas, en el cual, y atención, ayudó a grupos como Asphyx, los españoles Avulse, los inicios de los chingones Bloodbath, Dark Funeral, Down, Desultory, el proyecto musical paralelo de Edge of Sanity, Pandemonium, Pestilence, Rebel in Flesh, Sentient Horror, Skeletal Remains, un curioso proyecto colombiano, Sol de Sangre, Terrorizer, Thanatos, Gates of Ishtar, The Project Hate MSM-6X, God the Troned y la banda sueca ya extinta, Gorement, como el grupo de gente destacable entre muchas más, incluyendo que uno de sus proyectos personales, la banda Unicorn. Como invitado tenemos agrupaciones como Dissection, Diabolical Masquerade, Entrails, Evocation, Catatonia, Merciless, Therion, November's Moon, etc. Con bandas pasadas, hay varias que resaltar y tomar en cuenta, entre ellas son como Witherscape, Total Terror, un pequeño grupo Mortifi, así como otras desconocidas como Force Icarus, pero lo interesante es que también fue un cómplice de los trabajos de bandas como Infested, Cryptid Death, Anathema, mencionando también a Bloodbath, entre otros. Teniendo en cuenta que, obviamente grupos como Incision, su banda en solitario y como no, Pandemonium y Edge of Sanity respectivamente. Hoy en día, se ve con música proveniente de Nick Diangle, Odyssey y el grupo que inició en todo, Unicorn. Como vemos, dicho artista no hace las cosas porque sí, tiene una influencia bastante enorme, con un apoyo bien sabrosongo para cualquier banda metalera, mayormente en lo extremo, que por cierto, como curiosidad, es interesante el desarrollo de Swano en el metal ya que, en sus entrevistas, suele decir que su mayor música inspiradora, son bandas que residen en el rock progresivo, precisamente del sonido popularizado por allá en la década de los 70, mencionando a Emerson Lake y Palmer, Pink Floyd, King Crimson, Yes, Nectar, entre otros como Genesis. Decir que sus mejores áreas metaleras suelen ser ocasionalmente el sonido de Estocolmo, el sonido melódico, progresivo y death metal a secas, lo que dio como resultado numerosas influencias y en ser pionero en la aparición del death metal progresivo por allá en 1991, demostrando la alta versatilidad y variedad musical que Swano puede otorgar. Pero bueno, hablemos de una piedra en concreto. A lo largo de su carrera musical como integrante fundamental para la banda Edge of Sanity, tras unos años de gloria por casi todo el mundo, ejecutando sus mejores obras, Unorthodox, Spectral Sorrow, o en tiempos de a mitad de los años 90, como Purgatory of Afterglow y el peculiar King Crimson, con todo a su disposición, era una banda genialmente bien recibida, pero tristemente la decadencia del género apareció hace un tiempo atrás, y sin embargo lo que realmente echó a perder el trayecto de la banda, fueron las riñas de entre Swano y el resto, dando paso a los últimos discos del grupo formal, apareciendo el Infernal. Este último fue el disco que Swano, junto con Andreas Axelsson contribuyeron con Edge of Sanity, que posteriormente, nace la controversia del último disco de los 90, Cryptic, un disco que generó una división de los fans, pero algunos se pusieron de acuerdo en que fue una mierda, el disco menos trabajado, dejando en claro la enorme influencia de Swano hacia Edge of Sanity. Pero, como todos saben en los 2000 Swano humilló a los demás miembros con el disco Crimson 2, pero antes de ese digno cierre de oro de la banda mejor desempeñada de Dan Swano, entre 1997 y 1999, dio como nacimiento un proyecto que ya hablamos en la sección de bandas pasadas, llamando el grupo bajo al mismo nombre que el fundador, Dan Swano.
Este mini proyecto, fundado en 1998, ha sido como un pequeño sucesor espiritual, tanto para Pantimon y Emerge of Sanity, usando el death progresivo como el estilo más protagónico, pero añadiendo tendencias del ahora grupo de Eswano, Unicorn, las tendencias del rock progresivo que Erland usó como motor creativo. Estos estilos se vieron reflejados en el trabajo, Mount Tower. Mount Tower, el primer y único disco del proyecto en solitario de Eswano, lanzado en 1998 principalmente, con la discográfica representativa de Edge of Sanity Blackmark Production, mientras le siguen otros sellos como Iron Records y Century Media. El álbum presentando instrumentos como los clásicos del metal, guitarra, bajo, batería, voces, además de teclados, guitarras acústicas, etc. en donde, Dan Eswano hizo total uso de dichas áreas de la producción. Producido por gente como Peter Indebetow, masterizando el álbum, y Anders Storm, ayudando en fotografía y layout. Bajo a la profundidad del álbum, Mount Tower le da un toque especial al death metal progresivo, y es la gran influencia de Eswano con su relación hacia el rock progresivo, abriendo puertas secuenciales de numerosas partes de sonidos psicodélicos, con las guitarras distorsionadas y las voces intensas de Eswano. Es algo que no es muy visto en el metal extremo, pero que para nada está reñida la situación con la intensidad del death, con las costumbres melódicas que Eswano posee naturalmente, describiendo el disco como una metamorfosis, o del que pasaría si Rush tocara death metal. Por su composición algo única y camino musical distinto, hace que sea un disco que tiene su lugar en el metal extremo, dado a su agridulce combinación, pero bastante agradable y muy memorable. Tiene un valor realmente grande y a pesar de que fue el primer intento, dejó muchas pistas realmente recordadas. Como los On Son of the Night, los riffs del Biggest Lead, Patchworks, All Reality, Counterparts, y la canción que me llamó más la atención, Creating Illusions. Curiosidades. Al contrario del que muchos piensan, el disco estaba planeado para ser parte del proyecto solitario de Eswano, y no iba a formar parte de la discografía de Edge of Sanity. Otro dato interesante: la portada del álbum presenta nada más ni nada menos que el iris de Eswano. Originalmente diría que todo lo destacable de Eswano acabaría en este punto, sin embargo, quiero resaltar también un pequeño proyecto posterior al de su artista en solitario. Como mencioné, Dan Eswano tuvo un centenar de bandas que ofreció su granito de arena, pero lo interesante del sujeto es que en gran parte de dichos grupos, Eswano se hizo dar a conocer bajo a múltiples sobrenombres, dando un total de 22 apodos / nombres respectivos, contando su nombre del proyecto solitario. Muchos de estos seudónimos provienen de las diversas colaboraciones, resaltando Diabolical Masquerade, Infested, por ejemplo, pero en el apodo de Deity Sila, hubieron trabajos de bandas como A Serenade of Agony, 1992, Dance of December Souls, 1993, y Manensken Dogen Skuga, o también llamado Chaos, 1993, Pathological Performances, 1993 y Under the Severe Muku Purulent Pustule, 2015, originalmente lanzado en 1991, y otros como Human Relic, 1991. En fin, había muchas maneras de nombrarse a sí mismo. No obstante, entre 1999 hasta los 2001, Eswano otorgó otro proyecto algo curioso, en el cual estamos hablando del mini proyecto, nombrado Karabouphan. Para algunos sea un nombre chistoso y ridículo, pero la verdad este proyecto tiene más profundidad y seriedad que cualquier otro, no es más que otra experimentación personal de Eswano, reluciendo su distinguible composición musical, pero algo que sobresale de Karabouphan, es el hecho de que aquí presenta un estilo de doom metal vanguardista, haciendo que sea a mi gusto interesante, pues algo tan denso y sofocante como el doom, sincronizando con las técnicas de la vanguard, evidentemente, es un proyecto que no mucha gente se adentra a tocar esta combinación, aunque no descarto algunas bandas que hay por allí. Como única prueba de su existencia, tenemos reluciente EP, lanzado el mes de mayo del 2001, llamado Sbrop, una demostración que tiene un sonido realmente característico, pues la composición queda algo intermedio, pero llamativo, con guitarras tan densas, acompañado con áreas de instrumentos protagónicos de la vanguard, al punto de que hoy es un disco que experimenta en toda su manifestación, desbordándose casi en la locura. Esta EP, su sonido me recuerda a una serie de bandas predominantes por allá de 1998-2000, que destacaban su mezcla de estilos de influencias del vanguardismo del metal tradicional, o hasta el metal extremo. Grupos como Mr. Bungle, Unexpecto hasta otros grupos como Undersmile, fueron grupos que su sonido es bastante parecido al mini álbum del proyecto de Eswano. Curiosidades.
No hay vocales principales, solo se encuentran una serie de diálogos y voces de fondo de conversaciones de ciertos individuos conversando. Pues al parecer, tanto esos diálogos, así como las líricas, el nombre del EP y del mini proyecto, están basados de una serie de historieta cómica bélgica, llamada Las aventuras de Tintín. Serie original, 1929-1976. De hecho, el nombre del proyecto reside del crucero ficticio de exportaciones ilícitas de la historieta, incluyendo que el EP, tiene el nombre tanto de la región Sildavia, un sitio en el que, en la historieta, es hogar de un centro de investigaciones basados en materias como el átomo, y siendo la puesta a punta del lanzamiento del cohete lunar. O también posee el nombre del coche mítico de la serie el Sbrod Concept. Hasta hoy en día, este proyecto cesó sus puertas poco después, y que se desconoce cuándo fue que se abandonó dicho proyecto musical.